Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la figura de su portavoz titular, doña Susana Gaspar, que ya se apresta a hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, llevamos la sensación de que lleva 2 días usted celebrando y, sinceramente, no tenemos muy claro todavía qué estamos celebrando ni por qué. Ha hecho un dibujo de nuestra comunidad autónoma que parecía un cuento de hadas en el que muchos aragoneses no se sienten identificados, pero también es verdad que desde la bancada de la derecha se ha hecho una crónica negra que tampoco compartimos. Y mire, desde Ciudadanos ni tanto ni tampoco. Vamos a intentar ser serios y, para ser serios, vamos a intentar hacer un análisis de cómo se encuentra Aragón después de casi 4 años de gobierno de coaliciones de las izquierdas. Y no se compliquen. Es muy sencillo. Es ver cómo estábamos, cuáles son las necesidades de los aragoneses, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, qué funciona, qué no funciona y cuáles son las necesidades. Y ese es el camino por el que va a transcurrir mi intervención, de un modo beatífico, como usted ha dicho. Y mire, señor presidente, vamos a empezar hablando de sus políticas sociales. Y la situación actual, después de estos casi 4 años de su mandato, es que nos encontramos en que ha crecido la lista de espera para hacer los reconocimientos de la dependencia, que las personas en riesgo de exclusión no tienen herramientas que les permitan salir de las mismas, que seguimos teniendo problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad, que si hablamos de sanidad seguimos teniendo problemas de gestión y que cuando hablamos de educación todavía no tenemos un modelo de excelencia en nuestra educación aragonesa. Y voy a empezar hablando de algo que para usted es uno de sus compromisos estrella y del que ya hemos hablado en varias ocasiones esta mañana, y es la Ley de Renta Social Básica. Y, lamentablemente, este es un claro ejemplo de cómo el culebrón de amores y desamores con sus socios de desgobierno, los señores de Podemos, está afectando negativamente a los aragoneses. Quedan pocos meses para que acabe la legislatura y tenemos la Ley de Renta Social Básica encallada en estas Cortes de Aragón. Y la tenemos encallada gracias a los tira y afloja con sus socios de desgobierno. Ustedes están constantemente jugando y, al final, no sé si acabará la legislatura aprobando la Ley de Renta Social Básica, pero si no lo hacen será un auténtico fracaso de su Gobierno y será única y exclusivamente responsabilidad de usted y de sus socios, de sus coaliciones de izquierdas. Y seguimos hablando del Departamento de Derechos Sociales y, es verdad, han visto incrementado su presupuesto, totalmente cierto, pero ese incremento de los recursos no ha tenido su reflejo en una gestión eficiente de los servicios. Siguen teniendo más recursos, pero no aumenta la calidad de los servicios y no se solucionan los problemas. Se lo he dicho al principio, señor presidente, usted no ha sido audaz, no se ha atrevido a cambiar el modelo de las políticas sociales y sigue cometiendo los mismos errores. Y debe reconocérmelo, que todavía quedan muchas personas en el denominado limbo de la dependencia, señora Broto, y que las listas de espera para llevar a cabo los reconocimientos de la dependencia se han visto incrementadas en estos 2 últimos años y deben reconocérnoslo, que en estos momentos hay más de 10.000 personas en Aragón que siguen pendientes de recibir asistencia. Y desde Ciudadanos no podemos tolerar que haya personas que todavía mueran en el limbo de la dependencia. Y es verdad, usted ayer anunció medidas para reducir esa lista de espera, pero llegan tarde. Y vamos a hablar del ingreso aragonés de inserción, que también se ha hablado esta mañana. Y ahí le quiero decir 2 cosas. Estamos absolutamente de acuerdo en que las personas en riesgo de exclusión deben recibir ayudas. Pero para nosotros, un Gobierno con ambición debe aspirar a que estas personas tengan las herramientas necesarias que les permitan desarrollar sus proyectos de vida. Usted ha celebrado que haya más ayuda. Y nosotros también, no se equivoque, nosotros también celebramos que haya más dinero para las ayudas. Pero nosotros realmente lo que queremos celebrar
Es el día en que las personas en riesgo de exclusión tengan las herramientas necesarias para que puedan salir de esa situación. Y en esta ocasión su Gobierno ni está ni se le espera. Y si hablamos de la discapacidad, sabe que hay una ley en la que se exige que todos los edificios públicos sean accesibles. Por ese motivo, desde mi grupo parlamentario, en los diferentes presupuestos hemos presentado enmiendas para que se dote el Fondo de Accesibilidad. Y presupuesto tras presupuesto, las enmiendas que hemos presentado para dotar el Fondo de Accesibilidad no se han tenido en cuenta. Sigue sin estar dotado. Y es necesario también implementar y mejorar programas que faciliten la inclusión laboral de los dependientes. Y ahora vamos a hablar de sanidad. Mire, señor Lambán, me he leído todas sus intervenciones de estos últimos 4 años y me he leído también su programa electoral. Y me va a permitir que le haga una recomendación desde el más absoluto respeto que le tengo. Deje de buscar ideas en sanidad. Comprométase a cumplir lo que prometió, aunque ahora ya para eso es tarde. Y voy a empezar a leer literalmente lo que usted prometía en su programa electoral. Seguiremos garantizando los tiempos máximos de atención sanitaria, tanto en consultas de especialistas, en procedimientos diagnósticos, así como en cirugía. Y no lo ha cumplido. Mire, tan solo en el último año han llegado a duplicar el tiempo de espera que un aragonés necesita para ser atendido en primera consulta de especialista. En estos momentos, y ya se lo han dicho anteriormente, hay aragoneses que tardan más de 4 meses a ser atendidos en una primera consulta de especialista. Y usted sabe perfectamente que esta es la trampa que ustedes han utilizado para maquillar la cifra de las listas de espera de atención quirúrgica, esa de la que ayer usted presumía. Y sigo leyendo textualmente su programa electoral. Se garantizará la accesibilidad en igualdad de condiciones a todos los territorios de Aragón a la cartera de servicios del Sistema Aragonés de Salud. A todos. Y también dijo que iba a mantener, y esto está en su programa electoral, la cartera de servicios de los centros de Gea, Fraga, Jaca y Tarazona. Y, de nuevo, no han cumplido. Y si no, pregúnteles a los vecinos de Jaca qué opinan del plan estratégico del Hospital de Jaca y le dirán que se sienten engañados. Y otra promesa de su programa electoral, construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel. Construcción. Y, de nuevo, no ha cumplido. Mire, este es el Hospital de Alcañiz. Una foto de ayer. Este que usted ha dicho hoy que estaba en avanzado estado. Creo que la imagen habla por sí misma. Y este es el Hospital de Teruel. Y no me he equivocado. Un folio en blanco. No hay nada. ¿Y sabe por qué no ha cumplido, señor presidente? Porque en estos 3 años ustedes se han dedicado a pensar planes, a analizar cuestiones, a estudiar estrategias y mientras pensaban, analizaban y estudiaban no han sido capaces de solucionar los problemas reales de la sanidad aragonesa. Y aquí, en Aragón, lo que se necesita es actuar para que haya más profesionales, sobre todo en los centros de salud y en los hospitales de fuera de Zaragoza capital. Actuar para solucionar los problemas de las sustituciones de los médicos en verano, que un año tras otro vemos cómo van empeorando. Y así sí, así se garantiza la cartera de servicios a todos los aragoneses. Actuar para que los aragoneses tengan que esperar menos para ser atendidos. Actuar para que estos hospitales sean una realidad. Y actuar, en definitiva, para que la gestión sanitaria esté al mismo nivel de calidad en el que ya están nuestros profesionales sanitarios. Señor Lambán, al Gobierno no se llega a pensar cuáles son los problemas de los aragoneses, se llega a solucionarlos. Al Gobierno se tiene que llegar ya estudiado y usted ayer demostró que tiene poca acción, poca ejecución y mucho análisis y mucho estudio. Y si hablamos de estudio, hablemos de educación. Señor Lambán,
En este curso, varios centenares de alumnos han comenzado en alguno de los más 28 barracones, y hablo de 28 porque son las cifras oficiales del Gobierno de Aragón. No voy a referirme a las cifras que se dieron en el pleno pasado, que aumentaban ese número. En Aragón, ¿usted cree que es normal? Y es más, usted ha dicho que se han aumentado las becas de comedor. Es verdad, pero ha habido niños que reciben becas de comedor y que han empezado el curso en colegios en los que su comedor todavía no estaba terminado y no pueden comer en él. ¿Usted cree que es normal? En Aragón se han mantenido muchas escuelas rurales abiertas, que es verdad, son esenciales para hacer frente a la despoblación, y eso es importante. Pero también es importante reforzar la calidad de la educación que se recibe en esa escuela. Y aquí, señor presidente, yo, mi grupo parlamentario, le tendemos la mano, y le tendemos la mano para desarrollar un nuevo modelo de escuela rural en el que se garantice la cercanía y la calidad, porque estoy segura, señor presidente, que tanto usted como yo entendemos que los niños de Sobrarbe tienen que tener las mismas oportunidades que los niños que viven en Arcosur, en Almozara o en La Romareda. Los maestros y profesores de nuestra comunidad autónoma han demostrado sobradamente su grado de implicación con la educación aragonesa y su grado de implicación con la innovación. Prueba de ello son los proyectos de innovación que se desarrollan en los diferentes centros, y todos los que estamos sentados aquí debemos reconocer y poner en valor la implicación de nuestros maestros, porque es verdad, cuando los docentes innovan, la cosa funciona, pero ya cuando empieza a innovar el Gobierno de Aragón, aquí ya empezamos a hacer un poquito de aguas, porque, señor Lambán, da la sensación de que ustedes ponen en marcha proyectos sin estudios previos, sin análisis, sin evaluaciones posteriores, sin trabajar en las herramientas de mejora que son necesarias para ir mejorando esos proyectos que ponen en marcha. Y no voy a hablar del proyecto piloto de escolarización anticipada porque ya he hablado suficientemente, pero sí voy a hablar del programa BRIT de bilingüismo, ese que iniciaron el curso pasado y que este año han extendido. Y yo le voy a hacer varias preguntas, señor Lambán. ¿Sabe si funciona o no funciona? ¿Ha cumplido los objetivos que se planteaban? ¿Sabe qué opinan los padres y madres de este programa? Y vamos a hablar de otro tema en educación, el programa de gratuidad de los libros de texto. ¿Qué ha ocurrido? Pues mire, lo de siempre, que llevan 3 años pensando, pero sin ejecutar. ¿Por qué? ¿Tan difícil es poner en marcha, desarrollar un programa de gratuidad de libros de texto desde las instituciones? Usted ayer habló de los bancos de libros. Bancos de libros que se han puesto en marcha por las asociaciones de madres y padres en los diferentes centros escolares. Bancos de libros que están funcionando y que funcionan muy bien. Y nosotros, desde Ciudadanos, al principio de la legislatura le pedimos que pusiera en marcha este programa de gratuidad de libros de texto, y ayer nos anuncia que lo va a poner en marcha para el curso 2019-2020. Señor Lambán, largo me lo fiáis. Mire, señor Lambán, usted tenía en su mano la oportunidad de diseñar un nuevo modelo de la educación aragonesa, un modelo para el siglo XXI. Hace 3 años estábamos todos los partidos políticos de acuerdo y tenía el apoyo de todos para conseguirlo. Aquí se aprobó una iniciativa por unanimidad para tratar de conseguir ese pacto por la educación aragonesa. Pero los aragoneses hemos perdido 3 años porque se han dedicado a politizar la educación y a rescatar polémicas que lo único que han conseguido ha sido enfrentarnos y distanciarnos cada día un poco más. Reabrieron debates estériles que, en vez de avanzar en el modelo educativo del siglo XXI, en el modelo educativo aragonés, lo único que ha hecho ha sido abrir frentes. En vez de facilitar un diálogo sosegado, ha enfrentado a la comunidad educativa y a la sociedad. Y, mientras tanto, el Pacto por la Educación no ha llegado a estas Cortes, no llegaba a estas Cortes. Y, al final, ha llegado tarde y mal. No se ha reactivado, señora consejera. Y vamos a seguir hablando. Hablemos de economía. Señor Lambán, hace 3 años usted llegó al Gobierno con vientos de cola y le diré lo que ha hecho. Subir impuestos, aumentar el gasto, aumentar la deuda, no cumplir el déficit para luego apenas conseguir resultados.
Desde Ciudadanos siempre se lo hemos dicho, para incrementar los ingresos no consiste en subir los impuestos, no consiste en recaudar más, sino mejor, y no consiste en gastar más, sino de una manera más eficiente. Y funciona, señor Lambán, y funciona, y ustedes mismos lo han reconocido en el último balance de ejecución presupuestaria presentado en agosto. En ese documento se dice, y cito textualmente, el IVA mantiene una evolución positiva gracias a la existencia de una mayor actividad económica. Si es que además es lo que los aragoneses nos están pidiendo. No se trata solo de subir impuestos, se trata de reactivar la economía. Y ustedes al inicio de la legislatura, para reactivar esa economía, decidieron, usted con sus socios de desgobierno, lastrar la economía aragonesa a través de la Ley del Mantenimiento de los Servicios Públicos, más conocida como la Ley del Impuestazo. Creo, señor presidente, que este es uno de los muchos peajes que los aragoneses hemos pagado por tener como socios de gobierno a Podemos. Eso sí, menos mal que en la legislatura, una vez avanzada, usted y el señor Gimeno decidieron hacer caso a Ciudadanos cuando le dijimos y posteriormente le demostramos que no tenía ningún sentido que los aragoneses fuéramos de los españoles que más impuestos pagábamos. Y hoy, en Aragón, a partir del 1 de noviembre, el 99% de los aragoneses, repito, el 99% de los aragoneses dejarán de pagar el impuesto de sucesiones. Y eso es gracias a un acuerdo que alcanzó el Gobierno socialista con el Grupo de Ciudadanos. Señor presidente, el año pasado, en este mismo debate, yo le invité a bailar y usted me dijo que bailaría conmigo siempre y cuando yo le llevara. Y tiene razón, se dejó llevar y demostró que cuando el Gobierno nos hace caso, acierta. Y la reforma del impuesto de sucesiones es un claro ejemplo de ello. Pero eso sí, tenemos que hablar de los presupuestos. Cada vez que han tenido que negociar con Podemos, los aragoneses nos hemos echado a temblar, porque lo único que ha ocurrido es que ustedes generan conflictos estériles e innecesarios. Mire, miedo me da pensar en que va a volver a cometer la aventura de negociar los presupuestos del 19 con los señores de Podemos, porque para empezar, allá por el mes de julio, agosto, los señores de Podemos ya le dijeron que para negociar los presupuestos había que volver a subir los impuestos a los aragoneses. Parece que el mordisco que pegaron a los bolsillos de los aragoneses en el año 2015 no fue suficiente y ahora quieren más. Señor Lambán, la voracidad de sus socios es insaciable. Eso sí, menos mal que como ya estamos en año electoral, usted ha dicho que de tocar el IRPF, nada de nada. Menos mal. Respecto a la reactivación económica y al empleo, es verdad que han gestionado la llegada de grandes proyectos. Hablamos de Bonaria, hablamos de Pini, hablamos de energías renovables. Y hemos asistido a unos cuantos anuncios, pero en eso se han quedado, en anuncios, en alguna primera piedra y poco más. El futuro, señor Lambán, está en lo que hagas hoy. Eso decía Gandhi. Eso sí, entre anuncio y anuncio, la inmensa mayoría de las empresas aragonesas y de los autónomos se han sentido abandonados porque, si bien es verdad que es necesario atraer nuevas empresas a Aragón, también es necesario garantizar que las que ya están no se vayan. Y si alguien se ha sentido también abandonado son los desempleados. Cuando hablamos de empleo, me va a permitir que le recuerde unos datos. Hoy por hoy, señor presidente, solo el 7,98% de los nuevos empleos en Aragón en el mes de agosto son contratos fijos. Estamos por debajo de la media estatal. Y me va a permitir que hable de otra de sus grandes promesas, tanto en el programa electoral como en el discurso de investidura, el Plan de Retorno Joven. ¿En qué se ha quedado? Pues mire, se lo voy a contar yo. En el año 2017, en los presupuestos aparece una partida de 100.000 euros, partida que no se llega a ejecutar. Desaparece en el 18, al final incluyen 75.000 euros para llevar a cabo estudios y análisis. Otra vez, estudios y análisis. ¿Para qué? Para redactar el Plan de Retorno Joven. En el año 2018 todavía hay que redactar el Plan de Retorno Joven. Y ayer nos dijo que lo van a poner en marcha, y hoy lo ha vuelto a repetir, a principios en enero de 2019.
una vez más, tarde. Ante estos datos, señor Lambán, le vuelvo a insistir, no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar mientras el empleo en Aragón siga siendo precario y haya trabajadores que no lleguen al salario mínimo interprofesional. Su Gobierno debería haber establecido un mayor compromiso con la reactivación económica de nuestra comunidad, porque si bien es verdad que las cifras le han salvado, ustedes no se han preocupado de cómo crecemos. Ayer hablaba de la logística como motor de la economía, pero no nombró ni una sola vez la palabra carreteras, y las carreteras son esenciales para convertir a Aragón en referente de la logística. Y tampoco se han preocupado de consolidar los cimientos del crecimiento para cuando vengan mal dadas. Y hace escasos días usted reconocía que la economía se encuentra en un proceso de desaceleración y que los vientos de cola soplan con menos fuerza. Esto es lo que usted reconocía. Y también se lo dicen los empresarios, que le recuerdan una y otra vez que es necesario anticiparse y generar una red de protección a futuro ante un posible cambio de ciclo que puede producirse en 2 o 3 años. Y yo le pregunto, ¿quién más se lo tiene que decir para que tome cartas en el asunto de una manera decidida y estratégica? No han sido capaces de poner en marcha medidas concretas en favor de los autónomos. Ayer anunció que en octubre se pondría en marcha el Consejo del Trabajador Autónomo. Y estamos a final de legislatura con la Ley del Trabajador Autónomo pendiente de debate aquí. Si finalmente se aprueba, nuevamente llegaremos tarde. Y mientras tanto, no han establecido ningún tipo de apoyo a la financiación. Eso sí, se han pegado 3 años fantaseando con crear un banco público con los señores de Podemos. Es hora de que volvamos a la realidad. Se lo dije el año pasado y se lo repito ahora, no hemos sabido encontrar el camino adecuado para dar solución a las cuencas mineras en Andorra. El año pasado le dije que teníamos una espada de Damocles encima de la cabeza, pero es que con el Gobierno del señor Sánchez es evidente que la descarbonización es inminente. Y aún así, aquí seguimos dormidos, seguimos viendo cómo alargar el proceso y no tomamos medidas serias y decididas para atraer nuevos nichos que quieran asentarse aquí. Pero no solo eso. Además de atraer nuevos nichos, hay que echar la vista atrás, porque han llegado fondos, pero los fondos no han funcionado. Y tenemos que saber por qué no han funcionado y qué ha fallado exactamente. El año pasado, señor presidente, le pedimos que realizara una auditoría de funcionamiento de los fondos Miner. Y yo hoy le pregunto, ¿dónde está esa auditoría de funcionamiento? Porque mucho nos tememos que va a terminar la legislatura sin realizar esa auditoría y que tendremos que llegar nosotros en la próxima a realizarla. Y otro aspecto de vital importancia al que se ha hecho referencia en varias ocasiones aquí en el debate de hoy, la despoblación, un problema que conocemos todos desde hace mucho tiempo. Es curioso, ayer usted dedicó más tiempo a hablar de Cataluña que de la despoblación, poco más que añadir. Y le voy a reconocer algo, ha dado tímidos pasos. Han aprobado la directriz contra la despoblación, que contiene buenas intenciones, pero que está escasa de fondos. Han creado también el comisionado para hacer frente a la despoblación y recientemente han aprobado o han creado el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional. Todas estas acciones son necesarias, es verdad, pero llegan tarde, muy tarde. ¿No cree, señor presidente? Y no será por desconocimiento del problema. Y si hablamos de despoblación, hay que hablar de las infraestructuras y de la conectividad, que son esenciales para los municipios de Aragón, no solo para el desarrollo empresarial y la reactivación de la economía, sino también para garantizar unos servicios de calidad a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y en la actualidad, en pleno siglo XXI, debe reconocerme que la banda ancha no es una realidad en todo el territorio aragonés. Y si no, ¿cómo puede ser que este verano tuviéramos pueblos y polígonos industriales en Aragón que se han quedado sin red de telefonía y banda ancha durante más de 10 días? Así no se incentiva a la gente para que vean a los pueblos como una opción real de iniciar un proyecto vital. Creo que van por camino equivocado. Sin embargo, sí que le voy a reconocer un mérito, el cumplimiento de una de sus promesas, esa en la que dijo que no haría ni 1 kilómetro de carreteras en nuestra comunidad mientras no se hubiera solucionado la emergencia social. Y vaya que se han cumplido.
Ni un kilómetro. Eso sí, en el pasado pleno sus consejeros reconocieron que en Aragón todavía sigue habiendo emergencia social. Y las consecuencias son demoledoras. Hemos pasado en apenas 3 años a ser la tercera comunidad autónoma con la peor red de carreteras y el coste estimado para arreglarlo es en torno a 650 millones de euros. Desde Ciudadanos ya se lo advertimos hace poco. Dejar de invertir en el mantenimiento tanto ordinario como extraordinario de nuestras carreteras supone multiplicar por 5 el coste cuando queramos atajar el problema. Y ahora ya no vale con decir que el Gobierno central no quiere invertir en Aragón, porque el Gobierno central es usted y usted es el Gobierno central. Y tiene que tener fuerza suficiente para arrancarle al ministro de Fomento los compromisos necesarios con Aragón, no solo para intentarlo, también para arrancárselos. Y para esto es necesario que los aragoneses vayamos unidos, como ha pasado con una reivindicación histórica como el Canfrán, en la que poco a poco se va convirtiendo en una realidad. Y espero que también pase con el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que nos unamos todos. Señor presidente, le digo ya que Ciudadanos también estará presente en la manifestación que el próximo 7 de octubre se celebrará en Valencia para defender este corredor. Pero para eso Aragón tiene que tener capacidad para negociar con el Gobierno de España y ha hablado ahora en la última intervención de la comisión bilateral. Ya nos ha anunciado que se va a celebrar el 17 de octubre. Y es una pena que apenas se han puesto en marcha los grupos de trabajo para el seguimiento de los pactos de la anterior comisión bilateral. Y, según el Estatuto de Autonomía, la comisión bilateral se debe reunir cada 6 meses. Y ahora ha anunciado que se va a celebrar el 17 de octubre, casi un año después. Y nos sorprende por partida doble, porque ahora el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España son los dos socialistas. Y yo entiendo que existe una relación fluida. Y el ejemplo de una relación fluida es lo que está pasando en Cataluña. Esa relación fluida ha llevado a que ya se haya reunido la comisión bilateral y a que los grupos de trabajo estén en funcionamiento. Y yo le pregunto, señor presidente, ¿por qué no pasa lo mismo en Aragón? ¿Por qué en Cataluña sí y aquí no? Ya ha dicho que será el 8 de octubre cuando el presidente de España le reciba en su calidad de presidente de Aragón. Yo le iba a ofrecer que organizara un concierto de The Killers aquí en Zaragoza y así igual conseguíamos que el señor Sánchez viniera a visitar nuestra comunidad autónoma. Y mire, señor presidente, siempre lo hemos dicho, nosotros vamos a defender siempre la unidad de España, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos con independencia de donde vivan, porque creemos que los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios. Y como usted mismo dice, y ayer volvió a insistir, la necesidad de terminar con la política de apaciguamiento que desde el Gobierno central se ha aplicado con Cataluña y que se ha demostrado fracasada. Y lo dije ayer y lo repito hoy, nos congratula oírle. Y nos congratula oírle porque por fin están haciendo propias posiciones y palabras que Ciudadanos y mi presidente Albert Rivera llevamos diciendo más de 10 años. Y por fin empiezan a encontrar eco en destacados líderes socialistas y parece que también del Partido Popular. Ese Partido Popular que fue el que cerró los pactos de apaciguamiento del Majestic con los del 3%. Sin embargo, sinceramente, nos preocupa y mucho comprobar cómo día sí y cómo día también, desde el Gobierno del presidente Sánchez se ha vuelto a instaurar esa política de apaciguamiento, esa política de mirar para otro lado y no hacer nada. Y yo hoy, señor presidente, le pido que, además de como presidente de Aragón, como destacado líder socialista, trate de convencer al presidente del Gobierno y le insista en que la política de apaciguamiento ha fracasado. Y recuérdele también, de paso, que Ciudadanos, que somos un partido que siempre hemos estado del lado de la ley y de la Constitución, le hemos tendido la mano y que no debería seguir tratando de gobernar España con aquellos que quieren romper y dividir en vez de buscar a aquellos que tratan de unir. Señor Lambán, este es el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón después de casi 4 años de legislatura. Una legislatura con más estudios que acciones, con más sombras que luces. Una legislatura en la que se ha demostrado que los partidos tradicionales siguen aplicando recetas de antes a los problemas de ahora. Está claro que Aragón y España necesitan nuevas ideas y yo le voy a ofrecer alguna. Nosotros desde Ciudadanos le vamos a ofrecer alguna. En el área de políticas sociales le proponemos la creación de gestores personales de los servicios sociales. ¿A que suena bien? Esos gestores personales de servicios sociales servirían para que las personas tuvieran un gestor de referencia,
permitirían simplificar los trámites, permitirían poner a las personas en el centro de las políticas y nos permitirían que la prevención sea parte esencial de los programas y que no solo la política social sirva para intervenir cuando está el problema, sino antes. También desde Ciudadanos queremos impulsar la innovación social y para ello proponemos la creación de una Dirección General de Innovación Social dentro de la Consejería de Servicios Sociales que permita detectar oportunidades, recibir propuestas y medir el impacto social de cada uno de los proyectos. Y algo que para nosotros es de vital la infancia y los menores, que debe ser pilar fundamental de cualquier acción de Gobierno. Y para ello le proponemos la creación de una figura de protección de la infancia. Y en el ámbito de la economía, un par de ideas. Le pedimos que ponga de una vez por todas en marcha la marca Aragón, una marca que permita promocionar productos, potenciar servicios, impulsar empresas, atraer nuevas empresas, dinamizar la producción cultural y fortalecer la industria aragonesa. Porque, como le he dicho al principio, no solo es necesario atraer nuevas empresas, sino también hay que evitar la marcha de las empresas que ya están aquí. Y para ello debemos conseguir que Aragón se convierta de verdad en un referente de calidad y de buen hacer. Así podremos vender a través de esa marca Aragón al mundo nuestro potencial. Y algo esencial, las mujeres, de lo que se ha hablado en este debate largo y tendido, pero yo voy a hablar de esas mujeres que son pilar fundamental en la reactivación económica, de esas mujeres emprendedoras, de esas mujeres que tienen proyectos que quieren llevar adelante, de esas mujeres que necesitan el apoyo con ayudas, formación, facilidades y financiación desde los Gobiernos. Estas, señor presidente, son algunas de nuestras propuestas. Y termino ya, señor Lambán. Como le dije al principio, no estamos aquí ni para contar un cuento de hadas ni para hacer la crónica negra de Aragón. Hemos venido a este debate con el espíritu que siempre ha caracterizado a Ciudadanos, un espíritu de oposición constructiva que nos lleva a hacer política útil. Y mire, nosotros también pensamos que es la hora de Aragón, pero es la hora de un Aragón que invierta en su futuro. Un futuro que pasa por la innovación, la innovación económica, industrial, científica, universitaria, educativa, cultural, social y que la combinación de todas esas innovaciones nos permita hacer frente a los retos importantes que tiene Aragón por delante, como por ejemplo el reto de la despoblación. Queremos un Aragón con una educación de calidad, donde la sociedad del conocimiento se abra paso realmente. Un Aragón donde las administraciones realmente ayuden y faciliten a cada uno de los aragoneses el poner en marcha y desarrollar sus proyectos de vida. Un Aragón donde las administraciones estén al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los partidos políticos. Y sabe a qué me refiero. Un Aragón que necesita un Gobierno que sepa poner en valor lo que somos, nuestra industria, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra sociedad. Un Aragón con un Gobierno atrevido que saque del letargo a la economía aragonesa. Y mire, tenemos dos cosas esenciales. Tenemos recursos propios y capital humano. Pongámoslo en valor. Y finalmente, creemos en un Aragón que tenga un Gobierno que no se dedique a enfrentar, sino que una. Un Aragón, un Gobierno que defiende ese Aragón del siglo XXI, que tiene que ser sinónimo de calidad y de saber hacer. Y, sobre todo, sinónimo, como usted ha dicho en más de una y más de dos ocasiones, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos, pero también de lo que hemos aportado y de lo que podemos aportar al conjunto de nuestro país. Gracias. Turno ahora del señor presidente del Gobierno de Aragón. Señora presidenta, señora Gaspar, le agradezco profundamente su intervención y me complace mucho escucharla porque, en definitiva, ha demostrado que sustancialmente está de acuerdo con la acción del Gobierno. Podemos lo ha dicho de una forma, lo ha dicho por acción, usted por omisión. Han sido tan pocas las discrepancias que ha manifestado con el Gobierno que, de verdad, no me imagino mejor persona para difundir nuestros logros en esta mañana de otoño que usted, señora Gaspar. Además, he de decirle
que, igual que se le decía al señor Escartín, me fío de usted. Me fío de usted y, como he visto que se ha leído el programa electoral del Partido Socialista, he apuntado todos los incumplimientos para transmitírselos rápidamente a los consejeros para que, aunque ellos ya lo tenían previsto, las pocas cosas que nos quedan por cumplir en el programa electoral podemos llegar a las elecciones con todas ellas cumplidas. Le aseguro que he tomado buena nota y rápidamente será remitida a todos y cada uno de los departamentos. Muchas gracias, señora Gaspar. Hablaba usted de listas de espera de la dependencia. Hay un dato incontrovertible y es que en este momento hay 11.000 y pico dependientes atendidos más que al comienzo de la legislatura. ¿Por qué se ha incrementado la lista de espera? Porque ahora la gente sabe que se la va a atender y se apunta, cosa que antes no ocurría. Por eso ha aumentado la lista de espera. Y por eso este Gobierno, que hizo de la Ley de Dependencia uno de los pilares del Estado del Bienestar, fue un Gobierno socialista quien hizo de la Ley de Dependencia el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Por razones de justicia y de coherencia política, después de haber incorporado 11.000 dependientes al sistema, hemos anunciado un plan de choque que entrará en funcionamiento el día 1 de octubre, mediante el cual 19 personas se ocuparán de activar la incorporación de los dependientes que están fuera para eliminar esa lista de espera que, repito, es sinónimo de éxito en la aplicación de la ley, porque ahora la gente confía en el Gobierno y se apunta a la dependencia. Me dice usted que cambie el modelo de políticas sociales. No lo voy a cambiar, es que me gusta el que hay, señora Gaspar. Me gusta un modelo de políticas sociales que proviene de una ley que se aprobó en el Gobierno que presidía Marcelino Iglesias, en coalición con el Partido Aragonés, una ley de servicios sociales que en su día fue ejemplar, fue modélica en España, que lo sigue siendo, que el Gobierno anterior paralizó en su ejecución y que este Gobierno retomó, porque en buena medida las políticas del Departamento de Ciudadanía han consistido ni más ni menos que en desarrollar esa ley de servicios sociales. Es una ley tan espléndida, es una ley que compendia con tanta inteligencia y con tanta profusión todas las situaciones, toda la casuística de necesidades existente en la sociedad aragonesa, que no hay que cambiarla, no hay que cambiar el modelo. Lo que hay que hacer es aplicarlo y eso es justamente lo que ha hecho este Gobierno desde el primer día. El ingreso aragonés al que usted se refería, carente de herramientas para la reinserción, se llama ingreso aragonés de inserción, de manera que en el propio enunciado del ingreso existe ya la necesidad de procurar cauces de inserción para las personas que en este momento lo necesitan. En la discapacidad seguramente se podrán hacer más cosas, he tomado nota de las que me ha indicado, pero incrementar un 40% las plazas de discapacidad creo que no es un logro menor en 3 años de acción de un Gobierno que, como le decía ayer a todos ustedes, ha considerado que debía mostrar su verdadera fibra moral en las políticas sociales, que lo ha demostrado incrementando notablemente el presupuesto del IAS, porque las políticas sin recursos es imposible hacerlas, y que después lo ha gestionado lo suficientemente bien para que el número de personas atendidas en dependencia, en residencias, en discapacidad, en atención temprana, en todos y cada uno de los parámetros que pueden elegirse para medir la eficiencia de la acción del Instituto de Aragonés de Servicios Sociales, para demostrar que se ha sido eficiente en todos ellos y que el aumento ha sido espectacular. En sanidad ya he visto algunas de las cuestiones que decíamos en nuestro programa que, según usted, no hemos cumplido. Pero lo cierto es que algunas de ellas, rápidamente los diputados me indicaban que están en trance de ser cumplidas. Y me sigue asombrando que ustedes sigan diciendo que los hospitales de Alcañiz y Teruel son entelequias. Yo no sé si ustedes saben que una obra pública, para hacerla, primero hace falta un proyecto,
que ese proyecto hay que aprobarlo, que en la aprobación de los proyectos hay plazos de auditoría, que tienen que opinar los usuarios, que una vez que se ha aprobado el proyecto hay que someterlo otra vez a información pública, que una vez que termina la información pública y lo aprueba el Ejecutivo hay que buscar cómo se financia, que para financiar una obra de 100 millones de euros en estos tiempos que corren por parte de un Gobierno como el nuestro hay que hacer auténticas virguerías financieras y recurrir a plurianuales, y que eso es justamente lo que ha ocurrido con el Hospital de Alcañiz. Y el Hospital de Alcañiz, señora Gaspar, está ya construyéndose. El Hospital de Alcañiz estará en tiempo y forma, que es a lo que la empresa se comprometió, y el Hospital de Teruel, por fin, después de muchos años, antes de las elecciones, estará la obra adjudicada. Y una vez que se ha adjudicado una obra, me imagino que ustedes confían en el Estado de Derecho, confían en los contratos, confían que cuando se firma entre una empresa privada y un Gobierno el contrato de ejecución de una obra se cumple. Me imagino que después de esta explicación nos seguirá usted hablando de los hospitales de Alcañiz y Teruel, porque lo cierto es que son dos hospitales que llevaban pendientes desde hace muchos años, y que este Gobierno, en una precaria situación financiera para acometer obras de esta envergadura, definitivamente los ha desatascado. Con lo de las aulas prefabricadas, señora Gaspar, está bien que haga ese señalamiento, que haga ese mini señalamiento de ese puntito concreto en la gestión de las infraestructuras, pero reconozca que se ha avanzado mucho en infraestructuras, mucho. Tanto que al año que viene, cuando empiece el curso, las aulas prefabricadas o barracones, a mí me da igual llamarlos de una manera que de otra, ya no existirán, porque existirán los colegios y las escuelas necesarias para que estos barracones desaparezcan definitivamente de nuestra vista. Dice que hay que replantearse la calidad de la educación en el medio rural. No nos lo vamos a replantear porque nos gusta la calidad de la educación en el medio rural. Entre otras cosas, señora Gaspar, porque para nosotros no hay calidad de educación en el medio rural. Hay calidad de educación, que tiene que existir igual en el medio urbano que en el medio rural. Y que eso se consigue haciendo escuelas, eso se consigue manteniendo escuelas abiertas, eso se consigue reabriendo centros de formación del profesorado que habían sido cerrados y se están reabriendo, porque se trata de que los profesores del medio rural y del medio urbano sean indistintamente actualizados en su formación como profesores. Eso se consigue fomentando la innovación en los centros, y todo eso es justamente lo que ha hecho este Gobierno. Le recomiendo, señora Gaspar, y se lo digo con todo el afecto que sabe que le profeso, que además de leerse el programa electoral, debía viajar por el territorio y saber exactamente qué es lo que piensa la gente del territorio y qué es lo que pasa en el territorio. En política educativa, en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica y de la interpretación que cada cual ha hecho de los servicios públicos, es verdad que ha habido conflictos. Salieron a la calle, al parecer, 30.000 personas convocadas por la escuela concertada. Lo voy a dejar ahí. Pues bien, pocos años antes habían salido 40.000 convocadas frente al Gobierno de la época para defender la escuela pública. O aquello, señora Gaspar, aquello no era conflicto porque la razón teologal le asiste a la enseñanza concertada y lo nuestro resulta que sí era un conflicto. ¿En qué quedamos, señora Gaspar? Aquello no era conflicto y esto sí. Lo cierto es, y se lo decía antes al señor Aliaga, que nosotros no hemos generado voluntariamente ningún conflicto. Lo que hemos generado voluntariamente es acuerdos posteriores. Y encaramos el final de la legislatura y encaramos el último curso de la legislatura en un estado de perfecta convivencia entre la pública y la concertada, en un estado de perfecta sintonía entre la
Concertada y el Departamento de Educación y sin ningún problema que no sea pura casuística, aunque usted llega tanto a la casuística que seguramente cualquier anécdota que le trasladen la convertirá en categoría. Me recomienda, y esto la verdad es que me ha sorprendido vivamente, me recomienda que no hay que subir impuestos, que lo que hay que hacer es reactivar la economía. Eso no es una contradicción in terminis. Es más, yo estoy dispuesto a defender que una política impositiva justa y unas políticas de igualdad justas no solo son perfectamente compatibles con el crecimiento, sino que lo estimulan. Lo que no estimula el crecimiento es una clase trabajadora sin servicios públicos y con sueldos bajos, porque su capacidad de consumo se reduce y esto está empezando a pasar ya ahora y el crecimiento cae por su base. Por tanto, como consideración teórica se la adelanto, pero es que le voy a decir otra cosa, es que la consideración de los hechos también le tiene que resultar absolutamente apabullante. Aquí produjimos una subida de impuestos que en su primera formulación significaba incrementar en 100 millones de euros la recaudación de la comunidad autónoma. Le he dicho que la política del Gobierno del señor Rajoy produjo para los aragoneses una subida de impuestos de 500 millones de euros, a través de todas las figuras impositivas que usted se quiera imaginar. Pues bien, sobre esa base fiscal, resulta que Aragón es la comunidad autónoma que está liderando el crecimiento en España, que está liderando la reducción del desempleo y que además todo apunta a que este año eso mismo va a suceder y todo apunta a que en el año 2019 eso va a seguir sucediendo. Por tanto, ese tipo de recomendaciones, señora Gaspar, se basan más en un argumentario de su partido que en la realidad. Aquí no tenemos ninguna intención de subir impuestos. Hicimos una reforma fiscal de pequeño calado cuantitativo y lo cierto es que esa reforma fiscal no solo no ha impedido el crecimiento, sino que nos ha permitido liderar el crecimiento en España. Es verdad, señora Gaspar, que ustedes estuvieron en sintonía con el Gobierno de Aragón para la reducción del impuesto de sucesiones. Ya le digo que el principal mérito lo tienen Guillermo Fernández Vara y Susana Díaz. Si los dos no hubieran modificado el impuesto de sucesiones, nosotros tampoco hubiéramos modificado el impuesto de sucesiones. Pero no se atribuye a usted una especie de salvación universal de los aragoneses respecto a este impuesto, porque es verdad, con la reforma solo pagarán el 99%, pero es que antes de la reforma solo pagaban el 6% de la población. Es decir, ahora pagarán el 1% y antes el 6%. Es decir, que a la mayoría de los aragoneses, a la inmensa mayoría de los aragoneses, esta reforma que tanta polvareda y tanto escándalo ha originado se la trae al pairo porque no les supone absolutamente nada, ni antes ni ahora. No subiremos impuestos, señora Gaspar. Creo que hay otras fórmulas para buscar la igualación de las condiciones de vida y de las rentas de los ciudadanos. Y la verdad es que me ha parecido poco adecuado ese comentario que ha hecho respecto a la seriedad de las empresas que llevan un par de años anunciando inversiones en Aragón, cuantificándolas y midiéndolas en términos de inversión y de empleo. Lo de Bonaerea no creo que lo considere usted humo. De hecho, este Gobierno está trabajando tanto para que eso sea una realidad. Está invirtiendo dinero, está haciendo gestión de tal volumen que antes de mayo del año que viene las máquinas entrarán en las parcelas de Épila para instalar Bonaerea. Lo del Grupo Costa no lo he anunciado yo, lo ha anunciado el propio Grupo Costa, que imagino que le merecerá credibilidad porque son esos hombres y esas mujeres justamente los que mueven la economía, a pesar de Riveras y de otro tipo de artistas que emerjan en el panorama político nacional. Y lo mismo le puedo decir de Pini, de Balcon Pans y de otras compañías que están anunciando inversiones muy potentes, que son gente muy seria y que son los verdaderos artífices del crecimiento y de la creación de empleo.
Se ha equivocado de autoría, porque me considera a mí responsable de los contratos fijos y de los contratos temporales e incluso del empleo precario. Esto, señora Gaspar, aparte de que es un mal endémico de la economía española no rectificado por ningún gobierno, tiene su origen fundamentalmente en la reforma laboral del año 2012. Y esa reforma laboral, su partido, el ínclito Rivera, la pudo haber echado abajo cuando era el principal sostén del Gobierno del Partido Popular. Y el señor Rivera no solo no la ha hecho abajo, sino que la apuntaló con criterios sobre la reforma laboral que me temo que serían más destructivos de calidad en el empleo que los del propio señor Rajoy. Carbón. Nosotros tenemos una posición determinada que no es del todo coincidente, para qué engañarnos, con la de la actual ministra del ramo, pero la tenemos. Y nos relacionamos con el Ayuntamiento de Andorra y con las centrales sindicales y con las empresas. Buscamos soluciones y alguna concreta he anunciado esta mañana, pero el problema es que no sabemos exactamente qué piensan ustedes del carbón. Solo vemos que se están descarbonizando, pero no vemos exactamente qué es lo que piensan ustedes hacer, ni con Andorra, ni con la central, ni con las cuencas mineras, ni con nada que se le parezca. En materia de despoblación, yo le he dicho lo que estamos haciendo nosotros, de dónde esperamos soluciones. Permítame que le pregunte con mucho afecto, señora Gaspar, ¿y ustedes qué piensan hacer con la despoblación? ¿Tienen alguna idea para la despoblación? ¿Saben qué hacer contra la despoblación? Nosotros sí, no es que lo sepamos lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo desde todos y cada uno de los departamentos. En materia de banda ancha, creo que está fuera de toda duda que el Gobierno de Aragón, el actual, ha desarrollado un programa puesto en marcha por el Gobierno anterior que está próximo a terminarse con mucho éxito. Creo que está fuera de toda duda que el Gobierno, para llegar a los municipios donde no llegaba Conecta Aragón, hizo un convenio con las diputaciones provinciales. Y creo que está también fuera de toda duda que el Gobierno de España hizo un anuncio que, por razones que ahora no voy a entrar a discutir, ha resultado absolutamente fallido, porque ni había fondos ni el sistema era el más adecuado. Ya sabemos nosotros que hay que poner banda ancha que llegue a todos y cada uno de los pueblos, pero de momento lo que hemos hecho, y eso se va a aprobar de manera inmediata en el Consejo de Gobierno, es poner en marcha un convenio para poner banda ancha en todos los polígonos industriales. Y con el nuevo Gobierno de España trataremos de hacer lo que el Gobierno anterior no fue capaz de hacer, que es suplementar las acciones de las administraciones aragonesas para que esa banda ancha llegue a todo el territorio. En materia de carreteras, ya he dicho esta mañana, no sé si en el debate con el señor Beamonte o con el señor Escartino Aliaga, en qué ha consistido la política del Gobierno en esa materia. Usted me anima a comprometer a Fomento para que invierta más, para que se ocupe más de Aragón, pero otra vez le tengo que recordar que ustedes han sido un factor determinante del Gobierno de España durante 2 presupuestos. ¿Por qué no plantearon en los presupuestos del Gobierno de España una mejor atención presupuestaria a las carreteras aragonesas? Resulta que el señor Aliaga, con 2 senadoras, fue mucho más importante que ustedes con todo un grupo parlamentario, entre otras cosas porque seguramente el señor Rivera, ocupado exclusivamente en quitar lazos amarillos de Cataluña, ni se acuerda de Aragón, ni se acuerda de Andalucía, ni se acuerda de ninguna otra comunidad autónoma. En materia del corredor del eje cantábrico-mediterráneo, yo no iré a la manifestación, yo iré a Bruselas. Iré a Bruselas con el presidente de Valencia, iré a Bruselas de la mano del ministro Ábalos. Culminaré así una serie de gestiones hechas con estas 2 instituciones y seguramente conseguiremos que el corredor cantábrico-mediterráneo se incluya en el plan Conecta de Europa. Seguramente lo conseguiremos, aunque no tengo ninguna duda de que los impactos que producirán en Bruselas las imágenes de la manifestación
conmoverán a la Comisión Europea y la obligarán a tomar una decisión que no puede ser sino favorable para la comunidad. Señora Gaspar, en materia de defensa de la unidad de España, ustedes no me superarán a mí, ni me imagino que superarán a la mayor parte de los miembros de esta Cámara. Ahora bien, la unidad de España en la que ustedes creen no es la unidad de España de lo que realmente es España. Ustedes se limitan a plantear una especie de recentralización, una especie de reescritura del título 8º de la Constitución para que en España se desmantele el sistema autonómico. Ustedes, señora Gaspar, se plantean volver a concepciones de España que, por suerte, han sido arrumbadas, han sido desplazadas al cajón de la historia. Ustedes no tienen en cuenta el pálpito, la realidad de cada territorio. Ustedes simplemente querrían tener el Gobierno de España y una mayoría parlamentaria para imponer una visión homogénea que nos hiciera desandar el camino de 40 años de democracia. Yo creo en la unidad de España. Yo creo que los gobiernos del PSOE y del PP se han equivocado con Cataluña. Yo creo que las políticas seguidas en Cataluña por los gobiernos del PSOE y del PP han sido equivocadas. Creo que hay que tomar una dirección distinta en el tratamiento de este problema. Creo que España, ante todo, ha de creer más en sí misma para afrontar esto, porque lo he dicho en alguna ocasión. Los últimos años han permitido que de Cataluña aflorara lo peor de sí misma y, sin embargo, España ha sido incapaz de que aflorara lo mejor de sí misma como país, que es mucho y que, ordenadamente puesto en funcionamiento, sería capaz de solventar por sí solo el problema de Cataluña, que desde luego en modo alguno se solventará con acciones recentralizadoras, en modo alguno se solventará con diálogos bilaterales entre Madrid y Barcelona. Esta es mi opinión, aunque he de reconocerle que en el fondo usted y yo no estaremos muy lejos de pensar lo mismo. Ya le decía antes que usted ha defendido la acción del Gobierno por pasiva, igual que el señor Escartín la ha defendido por activa, con lo cual de este debate podemos salir absolutamente convencidos de que existe tal complementariedad entre unos y otros y es tan virtuosa esa complementariedad que tenemos motivos para sentirnos todos inmensamente felices. Gracias, señor presidente. Señora Gaspar, tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Señor Lambán, yo es que tengo un problema. Es que tengo 30 minutos de intervención y en esos 30 minutos de intervención tengo que elegir cuáles son los incumplimientos que quiero poner encima de la mesa. Denme 24 horas y no se preocupe que le contaré todos los incumplimientos de su programa electoral. No tengo ningún problema, denme 24 horas. Pero como veo que quiere seguir insistiendo en este tema, no voy a repasar lo que me ha dicho para seguir hablando de lo que ya hemos dicho, sino que le diré, eso sí, le invito a que revise el vídeo de mi intervención y deje de tergiversar mis palabras. Si verá el vídeo, verá que muchas de las cosas que usted ha puesto en mi boca no son como yo las he dicho. No voy a seguir en esa línea. ¿Quiere que hablemos de más incumplimientos? Pues mire, a menos de 6 meses de legislatura siguen estudiando, analizando, pensando y diseñando planes estratégicos. Y yo le pregunto, ¿cuándo piensan ejecutar y gestionar? Porque han hecho planes, planitos y planazos en todas las áreas. Ayer nos anuncia el Plan Gira. ¿Sabe que tiene 2 amenazas de sanción por parte de la Unión Europea? Nos anuncia también un plan de purines. Llevamos 4 intentos. ¿Este va a ser el definitivo o también vamos a tener que volver a cambiarlo? El año pasado, hablando de incumplimientos, el debate sobre el estado de la comunidad. Usted nos presentó una lista, una carta de los Reyes Magos con un montón de leyes, planes estratégicos y revisando otra vez su intervención, yo le diría que hay algunos que ni están ni se le esperan dónde está la ley de mecenazgo, por ejemplo, y hay otros que han traído a última hora.
tenemos en estas Cortes 28 leyes pendientes de tramitación. Algunas de ellas, las últimas que trajo su Gobierno a finales de julio, que fueron una retahíla entre las que incluimos la Ley de la Comarca 33, la famosa PICA, la Ley de la Educación Permanente, etcétera, etcétera, ni siquiera han pasado el trámite de toma en consideración. Esa es la acción inminente de su Gobierno. Yo se lo he dicho antes, es que llegan tarde y aquí vende unos éxitos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera, por ejemplo, y pongo en valor absolutamente el trabajo que hacen los empresarios aragoneses, el trabajo que está haciendo el Grupo Costa, Pini, Bonaria, etcétera, etcétera? Mira, pero yo le voy a preguntar, ¿usted también considera un éxito lo que ha pasado con la planta de biomasa de Monzón? Esa que se ha perdido, como dicen ellos, por la falta de apoyo manifiesto del Gobierno de Aragón. Por ejemplo, más cosas. Usted me dice que qué más datos tengo de qué no ha hecho. Pues mire, vamos a hablar. La reforma de la Administración, señor presidente. Usted llegó aquí en el debate de investidura y nos ofreció una reforma de la Administración donde se incluía una reforma de la función pública, despolitizándola, profesionalizándola, simplificándola. ¿Dónde está? Y ya si hablamos de la reforma de la arquitectura institucional, esto ya es para nota. ¿Usted cuántas veces le hemos preguntado desde Ciudadanos por esa reforma de la arquitectura institucional? ¿Cuántas veces ha reconocido en esta misma sede de las Cortes de Aragón que la ley de comarcalización y el modelo comarcal de Aragón ha fracasado? Una de las últimas veces que le pregunté, hace más de un año, le dije que trajera la reforma del modelo comarcal cuanto antes mejor, porque si no le pasaría como le ha pasado a otros gobiernos, que la traen a última hora y luego no les da tiempo y dicen «ay, es que la culpa no ha sido nuestra, es que no nos ha dado tiempo». Pues es que no la han traído y ahora no les va a dar tiempo. Luego no se queje cuando alguno de mis compañeros les diga lo que les dice sobre la utilización que ustedes hacen de las comarcas. Más. En la comunicación del debate, incongruencias. En la comunicación del debate, usted dice todos los indicadores económicos demuestran que nuestra economía avanza y las expectativas son buenas. Discurso que usted realizó en el acto en el que estuvimos la semana pasada. No voy a poner nombre de la empresa. La economía se encuentra en un proceso de desaceleración y los vientos de cola soplan con menos velocidad. ¿Con cuál nos quedamos? Ayer, para defender el aragonesismo de su Gobierno, hablaba de recuperar, consolidar y divulgar el patrimonio histórico y cultural, que es la verdadera alma de nuestra comunidad. Inversiones en patrimonio para el ejercicio 2018, 1.600.000 euros. ¿Es suficiente? ¿Revisamos el grado de ejecución de las partidas de inversiones en mantenimiento del patrimonio cultural e histórico en los ejercicios 16 y 17? ¿Y si hablamos de Sigena? Explíqueme, ¿por qué se ha retirado el Gobierno de Aragón del procedimiento judicial contra Vila y Puig? ¿Esto es parte de la defensa del patrimonio histórico y cultural de Aragón? ¿O debemos entender que el Gobierno de Aragón ha entrado en el juego de la política de apaciguamiento? Y vamos a hablar también de incongruencias. Ley de capitalidad. No quería nombrarle la ley de capitalidad porque ya la hemos revisado en varias ocasiones. Pero la ley de capitalidad está en estos momentos incursa en un recurso de inconstitucionalidad. Y yo no voy a decir si la ley está bien hecha o mal hecha. Se lo dije el otro día al señor Guillén y hoy lo repito. El problema de la ley de capitalidad es que el Gobierno de Zaragoza ha hecho un mal uso de la misma. Y veremos a ver, los tribunales decidirán si es o no es inconstitucional. También hay otra serie de leyes con recursos de inconstitucionalidad. Y yo espero, señor presidente, que en breves esa lista de leyes que están con recursos de inconstitucionalidad se vea incrementada y que en breves el Gobierno central presente también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Actualización de Derechos Históricos. Si no, el Partido Popular y Ciudadanos, se lo hemos dicho, haremos todo lo posible para que ese recurso de inconstitucionalidad se presente, porque los informes jurídicos de esta Cámara
ya advertían de la inconstitucionalidad, pero también los informes jurídicos del Estado. Y yo, señor Lambán, en relación a la Ley de Actualización de Derechos Históricos, esa que es verdad que no sale de su Gobierno, sale de esta Cámara a propuesta del Grupo de Chunta, pero su grupo parlamentario del Partido Socialista y los miembros del Gobierno que tienen derecho a voto votaron a favor de esta ley. Y yo le pregunto, señor presidente, ¿usted cree en esta ley? Dígamelo. ¿Usted cree en la Ley de Actualización de Derechos Históricos que se ha aprobado aquí? Porque si cree en esa ley, la bandera de Aragón no ocupa el lugar preeminente en estas Cortes, pero tampoco en el Pignatelli. Eso lo pone la ley, señor Sada. Además, la ley dice que todas las comunicaciones del Gobierno de Aragón hablarán de Aragón Nacionalidad Histórica. Revisando el BOA, todavía ninguno de los decretos, ninguna de las leyes, ninguno de los documentos emitidos por el Gobierno de Aragón dice Aragón Nacionalidad Histórica, con lo cual usted cree en esa ley. Y mire, yo, señor Lambán, no sé por qué se monta tanto jaleo en las filas del Partido Socialista y de su Gobierno, de verdad. Estamos hablando y estamos intentando debatir, señor Sada, señores del Gobierno, de una manera lo más normal posible sobre la Ley de Actualización de Derechos Históricos. Y yo le estoy preguntando si cree o no cree, porque de momento no la están poniendo en práctica. Entonces, o no la ponen en práctica porque no creen, o si creen, póngala en práctica. Y yo le voy a hablar de algo que ha dicho sobre el modelo de la unidad de España que defiende Ciudadanos, en el que, según usted, queremos desandar 40 años de democracia y recentralizar las competencias. Bueno, le invito a que se lea las propuestas que Ciudadanos tenemos en cuanto a la reforma de la Constitución y del capítulo 8, en el que lo que pedimos es que se cierre el desarrollo competencial, no que se quiten competencias, que se cierre el desarrollo competencial de las comunidades autónomas y que se lleve a cabo el desarrollo competencial de los municipios, algo con lo que usted también está de acuerdo. Y usted también nos ha dicho en diferentes ocasiones, entonces no entiendo, o bien usted también quiere recentralizar, o bien usted también quiere desandar 40 años, o, señor Lambán, usted está intentando buscar un punto de diferenciación entre su postura y la nuestra, y no hay tal. Tal vez es que usted está más próximo a los planteamientos y posicionamientos de Ciudadanos y de mi presidente, Albert Rivera, que del suyo, del señor Sánchez. Y yo le voy a decir algo. Desde Ciudadanos siempre hemos mantenido una posición responsable, siempre hemos estado tendiendo la mano, siempre hemos estado a la altura de las circunstancias cuando se nos ha necesitado, siempre defendiendo a Aragón y a los aragoneses, y siempre hemos estado para desatascar las situaciones y los conflictos que había en esta Cámara. Y yo le reto a que nos diga cuándo no ha sido así. Y finalmente, de verdad, ahora cuando lo he escuchado tenía la sensación de que nos iba a decir todos los éxitos son míos y los fracasos son de los demás. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Señor presidente, tiene la palabra. Señora Gaspar, sigo pensando que hay un altísimo grado de sintonía entre los puntos de vista de ustedes y los nuestros. He estado a punto de no subir a la tribuna y no intervenir porque casi estaría por suscribir todo lo que ha dicho. Señora Gaspar, le voy a señalar las pocas cuestiones que me parecen matizables de su intervención. Usted, al parecer, desecha los beneficios que se derivan de analizar y planificar. Analizar y planificar, solo analizar y planificar, no sería bueno para un Gobierno ni para un país. Analizar y planificar, después de haber hecho lo que se analizó y se planificó antes, me parece el ejercicio más recomendable que se puede hacer desde la política y se puede hacer desde un Gobierno. Ayer me explayé sobre lo que este Gobierno ha hecho en todos y cada uno de los departamentos y respecto a todas y cada una de las prioridades que marcaron los pactos de investidura y, por supuesto, nuestros programas electorales. Por tanto,
decir que solo se ha analizado y planificado me parece que es ser fundamentalmente injusto con el Gobierno o no reconocer la realidad. Dice usted que hay muchas cuestiones pendientes, muchas leyes pendientes, pero bueno, lo cierto es que el Gobierno ha cumplido con su función. El Gobierno ha aprobado muchas leyes, las ha remitido a este Parlamento y tengo que decir que, a pesar de ser un Gobierno con el apoyo de 20 diputados, nunca se habían aprobado tantas leyes a esta altura de la legislatura. Y les emplazo, por cierto, a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de los grupos, a que muestren una actitud constructiva, a que muestren una actitud positiva y esas 28 leyes trabajen a marchas forzadas con ellas y traten de llegar al final de la legislatura con todas y cada una de ellas aprobadas. Con la planta de biomasa de Monzón está equivocada, señora Gaspar. Es una planta de biomasa impulsada por Forestalia. El Gobierno de Aragón no puso absolutamente ningún inconveniente para que esa planta se pusiera en marcha y fueron otros los problemas, quizá institucionales, no lo sé, pero desde luego no provenientes del Gobierno de Aragón, los que al final disuadieron al inversor y lo hicieron mirar, creo que hacia Castilla y León, que es donde se ha ido. Pero el gerente de Forestalia, además, nunca ha dicho que sea responsabilidad del Gobierno de Aragón la emigración de esta empresa, sencillamente porque, si dijera eso, no diría la verdad y porque, además, sé perfectamente lo que está diciendo. El modelo comarcal es un modelo que, en mi opinión, nació con una deficiencia muy seria. Y es que no surgió de donde tenía que haber surgido, que es desde los ayuntamientos, desde el territorio. Sin embargo, he dicho también en múltiples ocasiones que, por suerte, al frente de las comarcas ha habido alcaldes y concejales. Y normalmente, de todo lo que hacen los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, yo me suelo fiar, como de usted, por cierto, porque creo que lo que hacen es producto del sentido común, del compromiso con el territorio, y administren comarcas, diputaciones provinciales, mancomunidades o cualquier otra fórmula de intermunicipalidad, suelen hacerlo bien. No obstante, usted sabe que nosotros nos planteábamos alguna modificación de la naturaleza jurídica, alguna modificación del sistema de elección, pero he de reconocerle que, efectivamente, en las circunstancias de este Parlamento, en la composición del mismo, no han sido lo suficientemente proclives a avanzar mucho en este terreno y no hemos avanzado, lo cual no quiere decir que en otros terrenos relacionados con la arquitectura institucional hayamos avanzado mucho. Y si ustedes en las Cortes rematan la función con la Ley de la Comarca Central y con la Ley de Financiación Municipal, esta legislatura habrá sido histórica desde el punto de vista de la construcción del cierre de la arquitectura institucional. La economía va bien, digo yo, pero a la vez hay desaceleración y usted eso lo interpreta, creo que como una contradicción. No, si lo he dejado bien claro. La economía española sigue yendo razonablemente bien. Los economistas dicen que no hay motivos para la alarma, pero se constata desde ya el año pasado una desaceleración que hasta cierto punto puede ser entendida como normal. Yo he dicho que, a pesar de esa desaceleración, creo que hay datos para creer que en el caso concreto de Aragón se notará menos que en otras partes de España y que tanto en términos de crecimiento como en términos de empleo, a pesar de la desaceleración, que, insisto, hasta ahora es una desaceleración leve, Aragón podrá conseguir el objetivo de ser la primera comunidad que recupere el pleno empleo. En el tema de Sigena, creo que a este Gobierno se le puede reprochar poco en cuanto a negligencia o inacción. Lo que no había hecho ningún Gobierno nunca en todas sus acciones judiciales es personalizar el litigio exigiendo responsabilidades penales a ningún responsable político. Y si hemos retirado el litigio con el señor Puig y el señor Vila,
es precisamente por eso, entre otras cosas porque llevando hasta sus últimas consecuencias el planteamiento de la exigencia de responsabilidades personales a los autores de retener las obras en Lérida o en Barcelona, hubiéramos tenido que ampliar la nómina con el exministro Méndez de Vigo y no nos parecía la decisión más acertada. La ley de capitalidad, señora Gaspar, es una ley que, como la mayor parte de las leyes que se aprueban en los parlamentos, fue estudiada por los servicios correspondientes del Gobierno de España. Hubo una búsqueda de acuerdos en el plazo establecido por la ley para ello entre el Gobierno y el Gobierno de España, me refiero al Gobierno de Aragón. Se llegó a acuerdos en algunas cuestiones y no se llegó a acuerdo en el artículo 14, entre otras cosas porque todos estábamos de acuerdo, ustedes también, en ese artículo 14. Hubo el recurso de inconstitucionalidad, pero he de decirle que esta mañana hemos asistido a la buena noticia de que el Gobierno de la ciudad ha dado marcha atrás y los grupos políticos van a volver a las sociedades, con lo cual ese quebranto de la democracia que, a mi modo de ver, se producía, ha dejado de ser un quebranto para la democracia y yo, sinceramente, lo celebro mucho. Lo celebro, sinceramente, mucho. Con la Ley de Derechos Históricos, quienes la aprobamos, los grupos políticos que primero la suscribieron y luego la aprobamos, lo hemos hecho siempre con el deliberado intento de atenernos estrictamente al Estatuto de Autonomía y a la Constitución española. Y podría ocurrir, señora Gaspar, podría ocurrir que esta ley, y no sería ninguna novedad, sino la práctica habitual, que el Gobierno de España planteara puntos de dudosa constitucionalidad. Y sería lo mismo que nos ha ocurrido a este Gobierno, al anterior y al que vendrá en múltiples ocasiones. Y este Gobierno lo que hará será, en el plazo de transacción, ver si se puede llegar a acuerdos. En cualquier caso, lo que le puedo decir es que la vida de los aragoneses no ha cambiado por esta ley, ni el orden de colocación de las banderas, ni ninguna otra cuestión. Sí que le quiero recordar, porque ven cómo ustedes tienen un espíritu uniformador absolutamente imparable, sí que le quiero decir que lo de nacionalidad histórica se lo reconoce a Aragón el Estatuto de Autonomía de la Comunidad. Por tanto, no pongan el grito en el cielo por esa circunstancia, porque eso lo contempla el Estatuto de Autonomía de la Comunidad. Por tanto, respeto su pretensión de tender hacia el centro político, pero desde luego en materia territorial no están en el centro que cabe exigírsele a una fuerza política moderna en nuestro país. Señora Gaspar, entiendo que son una fuerza política nueva, recién llegada al escenario, una fuerza política que, a diferencia del PAR, no tiene experiencias de gobierno, por tanto, no tiene cultura de gobierno, pero también observamos que ustedes, en cuanto tocan mínimamente el poder, se acomodan a la realidad institucional a la que pertenecen de una manera galopante. Cuando tienen que afrontar en el País Vasco unas elecciones, les parece bien el cupo y el concierto. Cuando van a las diputaciones provinciales, dejan de pedir la desaparición de las diputaciones y se acomodan de una manera absolutamente ejemplar en las diputaciones. Y creo que eso los pasará absolutamente con todo. Entonces, confío que cuando moldearán, se acomodarán a los gobiernos y los excesos que a veces cometen, tanto en el discurso como en los anuncios que dicen que harían si llegaran a gobernar, serán excesos que se limarán absolutamente. Y como ya le he dicho que yo confío mucho en usted, estoy seguro que su evolución irá en esa dirección. Gracias, señor presidente. Hacemos un breve receso de 20 minutos y se suspende la sesión.